destinado a la redacción de artículos científicos. Bueno, comentarles que les había solicitado, ¿no?, que llenen un formulario referente al título tentativo de su artículo de investigación. Han hecho llegar 15 solicitudes. Hay temas variados. Hay que, bueno, revisar, ¿no?, si están o no dentro de las líneas de investigación. Ese detallito lo podemos hacer el día de hoy. Y también el día de hoy les había pedido que hagan llegar ya el avance de la elaboración de sus artículos científicos sobre la base de lo que habíamos revisado la pasada semana, ¿no? Entonces han llegado, les comento, tres artículos, de los cuales uno ya tiene un avance significativo, ya presenta el desarrollo según la metodología IMRIT, vale decir que tiene el índice, o perdón, tiene la introducción, tiene la metodología o materiales y métodos, los resultados y también la discusión, ¿no? Además de los elementos que solicitan a través de la revista científica de la carrera, que son las conclusiones y el formato de presentación, ¿no? Luego tenemos en realidad que son propuestas, les comento, uno referido a factores psicológicos asociados a la malnutrición infantil. Y la otra propuesta viene a ser estilos de vida y hábitos alimenticios en estudiantes universitarios de segundo año de la carrera de nutrición. Bien, bueno, tal vez comentarles lo siguiente. Para poder publicar un artículo científico, bueno, por lo menos no hacerlo ingresar a este primer número de la revista, tendríamos que ya tener datos, ¿no? Para poder generar todo el documento, simplemente enfocarnos en la redacción. Si ese no fuera el caso, si es que van a ustedes recién referir a la recolección de datos, de información, para posteriormente recién elaborar el artículo, redactarlo, en todo caso, para este primer número no vamos a alcanzar. Tendríamos que trabajarlo para el segundo número de la revista, ¿no? Que en ambos casos igual es importante poderlo presentar. De todas maneras, miren, de todos los inscritos que tenemos, 29, ¿no? Y revisando que algunos sí están realmente trabajando en parejas y otros también de forma autónoma, por lo menos deberíamos llegar a a unos 15 artículos, ¿no? Pero ya les he dado un pequeño informe de cómo han llegado los artículos. En ese entendido, estimados colegas, para el día de mañana, por favor, sí o sí háganlo llegar para que podamos revisarlo, ¿no? Entre hoy y mañana lo que queremos es poder revisar los artículos, orientarles, sugerirles para que lo puedan adecuar en función de los requerimientos que tiene la revista de la carrera. La convocatoria se ha publicado el pasado lunes 26 de mayo a través del grupo de WhatsApp, donde, bueno, se ha mostrado, ¿no? Los mismos elementos que yo ya me había anticipado en describirlo en las sesiones que teníamos. Con un pequeño detalle que, bueno, se nos escapó, que no estaba tal vez todavía confirmado, pero que hasta el lunes ya lo teníamos muy claro, que fue el cronograma, ¿no? El cronograma que yo les había mostrado, había un tiempo todavía para poderlo presentar, pero en el cronograma oficial ya publicado, esto se ha reducido, les comento, hasta su presentación, que debe ser el siguiente viernes 6 de junio. Entonces, a partir de ahora prácticamente tenemos una semana para poderlo adecuar. Y justamente la idea era, ¿no?, de que podamos revisar esos artículos en estas dos sesiones para que ustedes en esta semana puedan realizar las adecuaciones y de esa manera presentarlo a este número uno de la revista. Entonces, colegas, por favor, algunas solicitudes sí me han llegado que, bueno, han tenido una serie de actividades que no les han permitido desarrollar tal vez su artículo. Háganlo por favor hasta mañana, de las 17:00,
para que yo pueda darle una revisión y a partir de esto, ¿no? Preparar el material, las sugerencias y presentarlo en la última sesión que va a ser a partir de las 19 del día de mañana. Entonces, sería, por favor, la fecha o el horario límite para que puedan presentar ustedes su artículo y de esta manera podamos hacerlo ingresar a la revista. Caso contrario, bueno, vamos a tener que esperar, ¿no? Un tiempo hasta que se publique la segunda convocatoria. Y el problema también es que no sabemos si realmente se van a publicar, ¿no? Se van a presentar artículos, posteriormente publicar. Eso también va a afectar mucho el poder confirmar la publicación de, de este primer número de la revista. Entonces, por favor, hasta mañana, colegas. Hasta mañana hagamos el esfuerzo, realizaremos un avance. Con la revisión, obviamente, se van a dar más lineamientos, yo me imagino que se van a aclarar las dudas que tengan y así lo podemos adecuar. Entonces, el día de hoy vamos a revisar en detalle ese artículo, obviamente con el permiso de los autores. Los autores están acá, permítanme, Mamani Carapi Javier y Choque Mamani César, que son los que tienen un avance significativo en su artículo científico. Obviamente hay ciertos detallitos que todavía hay que subsanar, pero en una semana estoy más que seguro que lo van a lograr, entonces estaríamos ya prácticamente confirmando un artículo. Luego, este es el artículo que entonces que lo vamos a revisar. Es bueno siempre, ¿no? Que ustedes puedan conocer a partir de este tipo de revisiones. Va a permitir que ustedes puedan tener una guía, una orientación sobre un ejemplo real y sobre esa base ustedes puedan avanzar en la redacción de su artículo, ¿no? Entonces, con el permiso de los dos autores, por favor, más adelante voy a pasar a realizar la presentación de su artículo, de su borrador, y hacer la revisión, ¿no? Hacer las sugerencias necesarias. Luego, comentarles que me llegó, bueno, me han llegado los otros dos artículos que les comentaba, que en realidad son propuestas de investigaciones que recién se van a realizar, ¿no? El primer caso dice durante el primer semestre de 2025, vale decir de enero hasta junio. Entonces, todavía me imagino que están en proceso de recolección de datos, de información. Si ese fuera el caso, entonces complicado complicado poderlo culminar en una semana, ¿no? Todo este proceso. Pero bueno, en todo caso lo estaríamos, este artículo, trabajando en detalle para el segundo número de la revista, ¿no? Los autores son Arias Amurrio Edwin y Escobar Fernández Rudy. Que bueno, también si me permiten presentar el documento, también lo vamos a hacer. Obviamente esta propuesta de investigación la podemos revisar y de tal manera que podamos dar algunas sugerencias para que el proceso mismo de investigación pueda avanzar. Y de esta manera, más adelante, una vez que ellos tengan datos, resultados, puedan ya iniciar el proceso de redacción de su artículo. Y luego el tercer casito eh, sobre factores psicológicos asociados a malnutrición infantil, dice en Bolivia, una revisión de la evidencia científica. Bueno, comentarle a la autora, que es López Mena, Evelyn Carla, que este tipo de artículos no son aceptados por DICIT. Lastimosamente, no aceptan revisiones bibliográficas, ¿no? Artículos de revisión. Eso les había hecho conocer la semana pasada en las sesiones. Es una política que tiene lastimosamente DC, ¿no? En realidad, todas las revistas nacionales e internacionales indexadas reciben dentro de su acervo de artículos estos de revisión, ¿no? Pero lastimosamente DICIT no lo hace, solamente restringe la aceptación a lo que se denominan como artículos inéditos o artículos originales, que son los que resultan fruto de un trabajo de investigación científica donde se aplicó el método de investigación, ¿no? La metodología de la investigación.
Entonces, en este caso, habría que hacer un reajuste de la propuesta. De todas maneras, esta propuesta tampoco no alcanzaría a poderse publicar en este primer número. Se podría trabajar para poderlo publicar para el segundo número, haciendo unos ajustes, ¿no? Cambiando directamente la metodología, ¿no? En todo caso, podría realizarse o llevarse adelante un estudio de investigación, ¿no? Que podría ser descriptivo, pero en este caso tal vez podría aportar mucho más si fuera un estudio correlacional, ¿no? Por el mismo título que dice factores psicológicos asociados a la malnutrición infantil. Tal vez yéndose por ese camino, podríamos promoverlo para el segundo número de la revista. En todo caso, hasta el momento habría solamente un artículo que tendría esa posibilidad de poderse presentar a la revista y en consecuencia la publicación, ¿no? Quisiera saber la realidad, por favor, estimados colegas, cuántos ya tenemos preparados o en proceso de preparación para poderlo analizar mañana. Quisiera que me confirmen ahora. Y de esta manera y vamos haciendo números, ¿no? Requerimos mínimamente unos 5 artículos para la revista. Tendríamos uno, nos faltan 4, ¿no? Y bueno, obviamente como la convocatoria es abierta, me imagino que por otros lados llegarán, pero no nos confiaremos. Lo ideal es que de acá se generen mínimamente esos 5 artículos científicos. Licen Lupac, adelante, tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches. Nosotros con mi grupo, bueno, con mi dúo, ya enviamos también a su correo, por si acaso, el avance del artículo. Ah, ya, perfecto, sí, acá lo estoy revisando. Sí, exactamente. Muchas gracias, doctor. Permítame, lo voy a descargar. Ya, También lo podemos analizar, obviamente si es que nos da también el consentimiento. claro que sí, doctor. Ah, justamente está acá. Bien, el artículo titula Patrones alimentarios y perfil nutricional en personal administrativo. Un estudio descriptivo en Lupea. Bien, está la estructura. Vamos a hacer una revisión detallada y dar las sugerencias respectivas. Excelente, muchas gracias. Entonces, tendríamos dos para revisión en esta jornada. Ya tendríamos la autorización de una autora y con eso podríamos iniciar. Doctor Javier Carapi, si también nos pudiera dar la autorización, el consentimiento para poder presentar su artículo, también lo podríamos revisar. Si está de acuerdo, por favor, me gustaría escucharlo. Por favor, adelante. O tal vez si está en sala el licenciado César, también que está como autor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Lice. Doctor, ¿cómo Nos está? es- Colegas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Doctor, más bien agradecido, ¿no? Para que nos haga la revisión y las debidas sugerencias, por favor, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces con su autorización pasaríamos también a realizar la presentación de su artículo. Bueno, entonces en esta jornada tendríamos 2 artículos para revisión. Me parece excelente. Esos dos lo vamos a revisar en detalle para que ustedes también tengan una guía. Para mañana, por favor, quisiera saber cuántos están en proceso de elaboración. No les estoy pidiendo un artículo finalizado al 100%, pero que sí haya un avance. Por favor, quisiera que tener ese conocimiento. Licenciado Poma, adelante. Licen Poma, ¿me escucha? Licen Chambi, Sí, doctor. adelante, Doctor, buenas adelante, le noches, escuchamos. doctor Vladimir. Sí, Buenas noches.
Doctor, buenas noches, colegas, buenas noches. Sí, mi artículo va a estar hasta mañana, por favor, yo quisiera confirmarle. Sería uno de los candidatos. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, mañana estaríamos analizando su artículo. Licenciada Chambi. Doctor, buenas noches, colegas. Sí, también está en proceso. Teníamos algunas dificultades con el par que estoy realizando. Sobre el título, no sé si tal vez nos podría dar un consejo. Es efectos de hábitos alimentarios en el perfil proteico y depresión muscular en inmigrantes extranjeros de las zonas Rojeta, Ciudadela Ferroviaria y Villa Fátima. Tenemos los resultados, pero no sé si está bien el título, por eso es que nos hemos detenido. Ya, perfecto. Tentativamente lo mantendremos. Para poderle ajustar el título, requiero conocer todo el documento in extenso, ¿no? Principalmente la metodología, para que podamos elegir adecuadamente los términos que van a figurar en el título. Basándome, pero en lo que usted comenta, ¿no? Efecto, yo asumiría que es un estudio explicativo, cuasi experimental, porque se está trabajando con personas. Entonces, no sé si estamos yendo por ese camino o tal vez es un estudio descriptivo o tal vez un estudio correlacional. Lo hemos tomado como descriptivo, puesto de que tenemos el recordatorio de 24 horas, la frecuencia, tenemos también el dato de antropometría y tenemos datos de laboratorio. Pero en los resultados lo que más impacta es el perfil proteico en relación a lo que es la depresión muscular de los inmigrantes extranjeros que están asentados en nuestro país, bueno, en nuestro departamento. Excelente, excelente. En todo caso, para realizar el ajuste, debemos considerar la inclusión de las variables principales y la población. Y tal vez en este caso yo sugerirle no incluir el término efecto. Como le decía anteriormente, efecto usualmente es un término que se utiliza para estudios cuasi experimentales. Y como no es el caso, usted me comenta que va a ser un estudio descriptivo, entonces directamente empezar tal vez por las variables, ¿no? Nombrar las variables que tiene usted en función de las mediciones que ha realizado u observaciones y luego enfocarse en la población, ¿no? Como tenemos solamente la cantidad de 20 palabras, con eso tal vez podríamos armar el título. Pero no se preocupen, mañana lo vamos a ajustar. Una vez conociendo en extenso todo el documento, la información que tiene, las variables, la metodología que ha aplicado, vamos a ajustar ese título con detalle para que ya sobre esa base usted pueda continuar. Por lo pronto, solamente en el título tentativo que ha generado, yo le recomendaría obviar el término efecto y el resto lo mantendremos hasta mañana, donde sí vamos a realizar el análisis con detalle. Gracias, doctor. Bien, bueno, no, muchas gracias a usted más bien. Bueno, entonces tendríamos dos para mañana. Licen González, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, queridas colegas. Yo estoy realizando un estudio sobre sobrepeso, obesidad y dislipidemias en pacientes hospitalizados en un ente gestor. Es un estudio descriptivo. Ese es el estudio, doctor, que para mañana yo le haría llegar un borrador preliminar. Perfecto. En todo caso, usted ya tiene los resultados, ya los está trabajando. Sí, sí, Perfecto. doctor, tengo los resultados, entonces ya los estoy trabajando justamente en este momento para poder presentarlo mañana, ¿no? Excelente. Me parece excelente. En todo caso, entonces mañana tendríamos tres y esos tres lo vamos a analizar también con detalle. Bueno, si todo va bien, estaríamos con los 5 artículos para poderlo presentar este primer número. Pero por favor, colegas, incentivarles, solicitarles que puedan avanzar, hacer todo lo posible. Y el día de mañana, hasta donde ustedes logren avanzar, poderlo presentar, analizar, para que ustedes tengan una guía, una orientación. La fecha límite de presentación es este siguiente viernes 6, pero vamos a gestionar, ¿no? Con el instituto a través de la asociación de docentes, poder tal vez extender inclusive hasta una semana más para
que se puedan incluir los artículos. Y en realidad yo pienso que nos va a tener que aceptar porque para que se pueda publicar una revista, como les decía, dentro de la universidad, DICIT mínimamente va a solicitar 5 artículos, ¿no? Entonces, si no llega a tener ese número, esa cantidad, pues lastimosamente no estaríamos publicando este primer número. Y eso sí nos afectaría bastante para el tema de indexación. Entonces, hagamos ese esfuerzo, por favor. No se olviden que a los que presenten y elaboren el artículo, fuera del certificado de participación, se les va a dar el certificado de aprobación del taller, ¿no? Con una buena carga horaria, que va a tener directamente valor curricular. Por favor, tómenlo muy en cuenta, ¿no? Y no solamente refiero al valor curricular dentro de la universidad, sino también para cualquier compulsa fuera de la universidad. Entonces, por favor, tómenlo muy en cuenta y espero que con eso ustedes puedan incentivarse para que el día de mañana presentemos el avance que tengan, colegas, el avance que tengan. Y así más bien el día de mañana damos las sugerencias. Bien, bueno, entonces sobre esa base, sobre ese análisis previo que hemos realizado, vamos a proceder a realizar la presentación de los 2 artículos que nos han llegado. Bien, bueno, obviamente con la autorización de los autores, vamos a presentar primero este artículo y me confirman por favor si es que se logra visualizar. ¿Se puede visualizar, colegas? Sí, se visualiza, doctor. Muchas gracias. Bien, bueno, el título dice, ¿no? Eficacia de intervenciones nutricionales personalizadas en pacientes con enfermedad renal crónica en el departamento de La Paz, Bolivia. Bien, bueno, hablamos de intervenciones, de hecho, entonces, y el término eficacia. Y justamente lo que hace un momento comentábamos, ¿no? Términos específicos como efecto, eficacia, intervención, evaluación, ya nos dan una guía, una pauta de qué tipo de estudio más o menos se está planteando. Miren, con el solo hecho de leer el título, como posible revisor, yo puedo entender que se trata de un estudio explicativo, ¿no? Es decir, que pertenece al conjunto de estudios experimentales. Ahora, si seguimos leyendo, tenemos una variable que es intervenciones nutricionales y tenemos la población, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica y el lugar, ¿no? Que sería La Paz. También sería interesante poderlo incluir acá el límite temporal, qué gestión se ha realizado, ¿no? Directamente 2024 tal vez o 25, importante denotar el tiempo. De todas maneras, aquí estaríamos viendo un error. Si se trata de un estudio experimental, necesariamente tienen que haber 2 variables, ¿no? Una variable independiente y una variable dependiente. La independiente está ahí, justamente son las intervenciones nutricionales personalizadas, pero ¿cuál es la dependiente? ¿No? En este tipo de propuestas explicativas o experimentales se busca la relación causa-efecto justamente entre estas 2 variables, entendiéndose como variable independiente a la causa y el efecto a la variable dependiente. Entonces, acá tendríamos que resaltar la presencia de la variable dependiente, ¿no? ¿Cuál será? Tal vez podríamos entender esto, ¿no? Enfermedad renal crónica. Podría ser, pero como tal cual está redactado el título, más bien se hace entender que esta enfermedad es una característica de la población. Entonces, eso habría que aclararlo, ¿no? A los autores esa recomendación, que a este nivel del título ajusten la inclusión de la variable independiente, la dependiente, la población, el lugar y el tiempo. Con esos detalles ustedes van a poder armar el título. Bien, de todas maneras, el título lo vamos a analizar en detalle más adelante, al final. Ya les decía, ¿no? Título, resumen, son elementos que se revisan usualmente al final, al terminar el artículo, porque siempre requieren realizarse algunos ajustes, ¿no? Bien, obviamente el título en inglés tiene que estar tal cual lo presentan, excelente, pero obviamente se va a actualizar en función de los ajustes que realicemos al título.
Los autores están ahí, Mamani Carapi Javier, Choque Mamani César. Tal vez no lo que nos solicita la revista es que no vayan los grados académicos, solicitarles la exclusión del grado. Más abajo sí se puede incluir, ¿no? Ahí podremos hacer una descripción de cuál es el máximo grado académico que ha alcanzado cada uno de los autores. Y esto es muy bueno, ¿no? Siempre tiene que incluirse la carrera de nutrición, el área y la UPEA. Entonces, eso da un plus, especialmente en revistas indexadas. El resumen lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a revisar al final. Bueno, lo revisaremos a grandes rasgos, tomando en cuenta los elementos importantes que se solicitan, ¿no? En el resumen, mínimamente tendría que haber 350, perdón, 250 palabras, ¿no? Y eso lo podemos contabilizar en el Word. Bueno, me lo han enviado en PDF, tal vez lo puedo copiar al Word y de esa manera podríamos hacer una mejor revisión y yo ahí anoto sus observaciones. A ver si me permiten, por favor. Si me permiten unos minutitos. Y para mañana solicitarles que me envíen sus artículos en Word, por favor. De esa manera vamos a poder hacer una mejor revisión y yo voy a poder incluir las revisiones, las voy a poder registrar, ¿no? En PDF, lastimosamente, es más complicado. Ahora sí, voy a dejar de compartir este documento. Lo he pasado a Word. Se ha desconfigurado, bueno, eso es lo de menos. Pero ahí vamos a poder hacer mejores sugerencias. Permítanme unos segunditos. Acá está. Bien. Bueno, entonces el título lo vamos a dejar pendiente, como les decía. Esto de los grados, por lo menos no debe ir, no se debe incluir. Ya, vamos a anotar acá, no incluir. El resumen, ahora sí podemos verificar cuántas palabras hay. Son 145, está bien, está dentro del rango. Pero veremos los elementos que forman parte de este resumen, ¿no? Si ustedes recuerdan, el resumen debe contener el objetivo general, la metodología, los resultados más relevantes y las conclusiones. Entonces dice, la enfermedad renal es un problema de salud pública global. Ya, perfecto. Este es un problema. No debemos incluir citas. Acá estamos incluyendo citas. Esto no es necesario incluirlo en la parte de resumen. Obviamente a partir de introducción es obligatorio, pero en el resumen no. Bien, no incluir entonces citas en resumen. Acá tenemos lo propio. Entonces esto hay que obviarlo. Bien, y bueno, haciendo una revisión, hay algunos elementos que faltan. Bueno, en realidad faltan los elementos. Lo que se ha incluido acá en resumen es más bien una pequeña introducción, ¿no? Una revisión del marco, del estado del arte. No es necesario porque eso va a ir en introducción. En todo caso, el resumen debe contener la siguiente estructura. Obligatorio que vaya iniciando la redacción el objetivo general. Debe ir la metodología, los resultados, las conclusiones y las palabras clave. ¿No? Bien, bueno, entonces nos faltan esos 4 primeros elementos. Por favor, tómenlo en cuenta. Iniciar por el objetivo general, metodología, resultados, conclusiones. Luego tenemos palabras clave, enfermedad renal crónica, intervenciones nutricionales, ya. Habría que verificarlo, no sé si lo han verificado, tal vez si pudieran participar podríamos conversar con los autores. Si lo han verificado en DEX, por favor, si están ahí, estaríamos aceptando la inclusión de sus palabras clave. De hecho, La Paz Bolivia no debe estar, que es lo más probable, ¿no? De todas maneras, lo voy a anotar acá, revisar en DEX.
Bien, les he pasado el link. Verifiquen, ¿no? Si ahí se puede o no aceptar las otras dos palabras claves, que son enfermedad renal crónica e intervenciones nutricionales. Si ese fuera el caso, mantenemos esas dos y buscaríamos una adicional. Bien, en cuanto al resumen, entonces hay que realizar ajustes. Bien, el abstract y keywords obviamente va a cambiar, se va a modificar necesariamente en función de los ajustes que se realice en el resumen, ¿no? Lo que nos está faltando ahora es la introducción. Directamente hemos pasado a métodos. O tal vez ahí ha ocurrido una confusión. Tal vez lo que está arriba más bien refiere a la introducción. De todas maneras, incluyanlo, por favor. Incluir introducción. Igual, para la introducción hay una estructura específica. Es diferente a la introducción, por ejemplo, de un documento tipo tesis. En este caso, está también en el documento que les he enviado, pero igual les recordaremos, ¿no? Se debe incluir el contexto general. Debe estar también la revisión de la literatura. Pero en esta revisión de la literatura, enfocarse solamente en las variables. En variables o el alcance de la investigación. Bien, no es necesario hablar de muchos conceptos porque también no es prudente extender la introducción, ¿no? Ser puntuales. Luego, la brecha del conocimiento. Luego tenemos la justificación y finalizar con el objetivo general, ¿no? Entonces, esos 5 elementos hay que incluir necesariamente en la parte de introducción, ¿bien? No se olviden ese detalle, por favor. Después sí ya ingresa materiales y métodos, ¿no? O métodos y materiales. En ese caso, está bien, empecemos primero describiendo la población a través del diseño. Dice estudio cuasi experimental. Ah, justamente, ¿no? Esa relación es importante y quisiera que se den cuenta. Justamente, ¿no? El diseño refiere a un estudio cuasi experimental y eso se denota en el título, justamente ese tipo de terminología, efectos, ¿no? Intervención, eficacia, etcétera, son términos característicos de este tipo de propuestas. Entonces, estudio cuasi experimental, tal vez incluir, ¿no? Que va a ser también transversal, que va a ser longitudinal, prospectivo. Es importante especificar más características del diseño mismo, ¿no? Referente a los tipos, al tipo de investigación que se ha desarrollado. Grupo control, con grupo control, excelente. Realizado entre enero y mayo de 2025. 120 pacientes con enfermedad renal crónica. Bien, 2 grupos, intervención y control. Excelente. Pacientes en diálisis o con enfermedades terminales. Perfecto. Están bien, están algunos de los elementos, pero hay que ser más específicos. Bien, desarrollenlo, describan primero el diseño en detalle. Vale decir, ¿no? Que es un estudio, sí, totalmente de acuerdo, que es cuasi experimental. Eso hay que resaltarlo, iniciar por ahí. Pero también eso hay que sumarle que es un estudio, por ejemplo, analítico. Es analítico, es prospectivo, es longitudinal y también lo que se ha mencionado ahí, ¿no? Experimental. Con eso nos enfocamos, cerramos un poco más, delimitamos y explicamos cómo ha sido el tipo de investigación que se ha desarrollado. Luego, la población, 120 pacientes, y al tratarse de un estudio experimental o cuasi experimental, es importante resaltar justamente eso, ¿no? Que se han conformado 2 grupos y explicar cómo ha sido la conformación de esos 2 grupos. Y está bien, intervención 60, control 60. Los criterios de exclusión, ya, también lo podemos incluir. Lo que nos faltaría, no, aquí abajo está, son las variables. Justamente acá tenemos. Y es que esto también tiene que figurar ahí arriba en el título. Eso es lo que estábamos entonces nosotros esperando para justamente ajustar el título, ¿no? Ahí están sus 3 variables, TFG,
niveles séricos de creatinina, fósforo y albúmina y adherencia dietética. Bien, entonces, y acá nos faltaría intervenciones nutricionales personalizadas. Bueno, hay que entrar un poco en contexto. Tal vez voy a ceder la palabra ahora a los autores para ajustar ya con esta información el título. En sus palabras, por favor, trátenos de explicar cuál ha sido realmente la intención, la propuesta de investigación, basándonos en las variables que están incluyendo, ¿no? Tenemos intervenciones y más abajo tenemos estas otras variables. Entonces, sobre esa base, por favor, a los autores solicitarles que podamos entrar en contexto, así ya de una vez ajustamos esta parte de variables y también ajustamos el título. Adelante, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan los autores? Bueno, tal vez tienen problemas, ¿no? Con el tema del, del audio o el micrófono. Bueno, adecuaremos esta parte de las variables. Entonces, acá obligatorio. Doctor Entonces, Vladimir, ¿cómo está, doctor? Adelante, adelante, lo escuchamos. muchas gracias, doctor. Justamente acá, en todo caso, se ha cruzado ciertas cosas. Bueno, me decían en todo caso de la explicación en relación de poder establecer lo que es el título, ¿no, doctor? Justamente, esto va a estar en función de las variables que ustedes han analizado en su estudio. Quisiéramos entrar un poco en contexto y nos puedan explicar cuál ha sido la intención, cómo han realizado este estudio cuasi experimental, cuál ha sido su variable independiente y cuáles sus dependientes. Ah, claro que sí, doctor. Bueno, en primera instancia, a grandes rasgos, ¿no? Le comento, doctor, que, bueno, en este momento estamos presentando un primer borrador. En base a la poca información que tenemos, le comento, doctor, que la información, bueno, nos van a proporcionar recién lo que es en este caso este día lunes. Esto para poder concluir lo que es en este caso el artículo de manera completa, ¿no? En relación de lo que es en este caso la información que hemos plasmado en este trabajo, bueno, es uno de los trabajos que estamos plasmando, lo que es en este caso para el artículo, es justamente basarnos lo que es, bueno, en principio lo que es en este caso eh, hablar de lo que son los pacientes con enfermedades renales crónicas, ¿no? Como departamento, acá estamos distinguiendo lo que es el trabajo al Departamento de La Paz, porque podemos acceder a lo que es esta información en relación de tener la cantidad total de casos de pacientes que tienen enfermedades renales, pero ya de tipo crónico, inclusive incluyendo lo que es en este caso pacientes que están ingresando lo que es en este caso a un proceso de diálisis, ¿no? Pero por otro lado, en todo caso, estos pacientes son referidos, lo que es en este caso paralelamente a un apoyo, esto por el área de psicología, y por otro lado, aparte de las especialidades, al manejo por el área de nutrición. Y justamente en el área de nutrición se va viendo lo que es en este caso, bueno, cierto tipo de efectos, bueno, inherentes, lo que es en este caso esta enfermedad renal crónica como tal, de poder coadyuvar lo que es en este caso en la mejoría de la calidad de vida, entendiéndose que al tener un paciente con enfermedad renal, puede llegar, ¿no? A inclusive lo que es a un trasplante renal. Y estos pacientes en todo caso son casos, bueno, son enfermedades muy delicadas a nivel de lo que es el departamento y bueno, prácticamente lo que es el área de nutrición ha intervenido bastante a fin de poder mejorar lo que es la calidad de vida. Entonces, estos datos, doctor, en relación de qué tipo de nutrientes han ido, bueno, en este caso, qué tipo de alimentos han ido otorgando lo que es en este caso en estos pacientes renales para mejorar lo que es la calidad de vida. De igual forma está sujeto a estudio. Esto en relación de poder establecer, ¿no? Que existe lo que es un beneficio grande del área de nutrición y dietética en estos pacientes. Esto en primera instancia. En segunda instancia, doctor, bueno, queremos también establecer justamente, bueno, en este caso, ¿cuáles son estos alimentos? ¿Qué alimentos en todo caso, desde lo que es el área de nutrición, bueno, se ha ido estableciendo para estas enfermedades renales con, bueno, en este caso con pacientes, bueno, en este caso de bastante delicados, doctor? Esto de manera general, ¿no?
Ahora, como es un artículo para lo que es esta gestión 2025, doctor, el plan es trabajar con la información desde enero a 2025 a fin de que también de que se pueda cumplir lo que es en este caso de que el artículo sea uno actualizado, ¿no, doctor? Bueno, también vamos a esperar sus recomendaciones, esto para poder mejorar lo que es también lo que es en este caso este artículo. Y bueno, por otro lado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son lo que es en este caso las restricciones también que se está teniendo en lo que es bueno, en estos pacientes? Entendemos que, por ejemplo, dentro del plan nutricional que ya se tiene lo que es la información base, bueno, está restringiendo bastante lo que es en este caso la parte proteica, ¿no? Y bueno, ya nos han indicado también nuestros colegas del área de nutrición cuál es la restricción proteica y lo estamos colocando lo que es en la parte de métodos, justamente en la parte de intervención, cuánto es, ¿no? Inclusive lo que es en este caso del sodio, le han puesto lo que es inclusive ya un límite, bueno, cuánto es inclusive lo que es del fósforo, la importancia de lo que es la suplementación de vitamina B, bueno, en relación de lo que es el hierro, eh, inclusive lo que es en este caso darles las charlas educativas en relación de lo que es la selección de alimentos, bueno, en este caso, cómo debería manejarse lo que es estos alimentos, por qué situación debe consumir lo que es estos alimentos y de acuerdo a eso, ¿no? Hacer un seguimiento en lo que es en la parte laboratorial, ¿no? En estos pacientes que están recibiendo diálisis como tal, con pacientes con insuficiencia renal crónica, la parte laboratorial es constante, ¿no? Entonces, de igual forma, esos datos ya nos van a terminar de hacer llegar y con eso terminaremos lo que es el estudio, ¿no? Y lógicamente, con un plan estadístico, pues la parte formal, ¿no? Para que cumpla también los criterios necesarios, bueno, estamos mencionando que se está trabajando, ¿no? Bueno, que se ha trabajado esto con lo que es el SPC, ya en este caso con la versión 28. Esto para darle también lo que es en este caso la formalidad, lo que es en este caso al artículo, ¿no? Entonces, eso, doctor, a grandes rasgos. Perfecto. Muchas gracias. Referente a sus variables, ¿cuáles serían la variable independiente y cuáles las dependientes? En este caso, la independiente estaríamos hablando de, bueno, pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Y en relación de lo que es en este caso los dependientes, bueno, todos los aspectos que inherentemente que menciona lo que es en este caso el área de nutrición, ¿no? Tal Ya. vez, doctor, ahí necesitaríamos su guía, por favor, y bueno, Perfecto, estamos doctor. sujetos a toda observación y recomendación, doctor, para que también, bueno, nuestra intención es sí o sí publicarlo y demás, porque estamos Claro. trabajando en esa información, ¿no? Sacando y con la información más que nos den ya este lunes, entonces pienso que lo vamos a concluir, doctor, lo vamos a concluir con sus recomendaciones más, doctor, y lo vamos a concluir, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, entonces, estaríamos tomando en cuenta, acá tendríamos que identificar, estaría todavía pendiente entonces la identificación de las variables, pero una vez que ustedes tengan los datos reales, como me indicaba, todavía le falta hacer la recolección de la información, recién les van a entregar, entonces yo me imagino que entre lunes, martes lo analizarán, y de ese conjunto de información ustedes van a rescatar, ¿no? Algunas variables que se adecúen en función de la propuesta que están trabajando. Entonces, lo que debemos identificar apenas tengan la información son la variable independiente y las variables dependientes, porque estoy seguro que va a haber más de una variable dependiente. Bien, entonces todo eso se tiene que incluir acá, especificar. En realidad la intervención ya hace referencia a la variable independiente, ¿no? Esta sería su variable independiente, plan nutricional personalizado. Entonces es la variable independiente. Y es lo que tendría que ir acá en el título, ¿no? Eficacia de un plan nutricional personalizado sobre las variables dependientes en pacientes con enfermedad renal crónica. Ahí ya ajustaríamos el título. Bien, se lo voy a sugerir acá, se lo voy a anotar. Entonces, el título tentativamente podría quedar de la siguiente manera: eficacia de un plan nutricional personalizado
sobre, ahí lo voy a dejar pendiente, hay que incluir a las variables dependientes o variable en función de lo que ustedes definan como autores, ¿no? En pacientes con, yo creo que, bueno, a ver, va a depender mucho de la cantidad de palabras que tengan. Lo anotaremos en su totalidad, enfermedad renal crónica. Bien, a ver, realizamos la contabilización. Estamos con 15, excelente. Entonces nos alcanza. De esa manera lo incluiremos. Tal vez como tenemos espacio para algunas palabras, podemos incluir la gestión, ¿no? 2025. La población la vamos a detallar más abajo. Se entiende que son pacientes, pero ¿de dónde, no? ¿A qué hospital habrán acudido específicamente? Conjunto de hospitales. Por el tema de espacio en cuanto a la cantidad de palabras, no lo vamos a incluir en el título, pero sí tendría que ir necesariamente, acá tendríamos que especificarlo, ¿no? Dice, se incluyeron 120 pacientes y acá tenemos que incluir en detalle la procedencia, ¿no? ¿De dónde? Hospital, tantos. Tendríamos que especificarlo, ¿no? Todo ese detalle que quedaría pendiente en el título, obligatoriamente lo tendríamos que desarrollar en los elementos donde corresponde, ¿bien? Luego tenemos el análisis estadístico, dice SPSS versión 28, está bien, prueba de Student y chi cuadrado. Esto también estaría pendiente, les comento, estimados autores, debido a que todavía no tienen los datos, entonces no saben si sus datos tienen una distribución normal. Si ese fuera el caso, claro, entonces optamos por una prueba paramétrica, entonces tiene que ir la prueba TED Student, totalmente de acuerdo, porque son dos grupos. Y bueno, tal vez tienen por ahí otras variables cualitativas, en todo caso también iría chi cuadrado. Pero si esos datos, una vez que ustedes los tengan, los revisen, no tienen distribución normal, entonces tendrían que optar por una alternativa no paramétrica de la prueba de TED Student, ¿no? Que usualmente es la Udeman-Whitney que podrían utilizar, que les va a ayudar. En todo caso, esto va a quedar pendiente, ¿bien? Entonces vamos a anotar acá pendiente hasta confirmación de la distribución de los datos. Si es normal, nos quedamos con TED Student. Si no es normal, una alternativa no paramétrica podría ser la Udeman-Whitney. Y consideraciones éticas, es un elemento, este es un plus, tiene que ir necesariamente, ¿no? Todos los participantes firmaron un consentimiento informado. Inclusive tal vez todo esto podríamos incluirlo, llevarlo al apartado de población. Mencionarlo. Es obligatorio, ¿no? Especialmente cuando trabajamos o recolectamos información de personas, es obligatorio hacer conocer, hacer notar que se ha emitido un consentimiento, lo han firmado, lo han aceptado. Es una redacción semejante, pero lo adjuntaremos en la parte de población, ¿no? Entonces acá dice, se incluyeron 120 pacientes a los cuales se extendió un consentimiento informado y fue aceptado y firmado por cada uno de los participantes. Posteriormente, ¿no? Se formaron dos grupos, ¿sí? Una la de intervención, control, etcétera, etcétera, tal cual está ahí siguiendo la redacción. Bien, de esa manera entonces lo ajustamos esta parte de consideraciones éticas. Tiene que ir necesariamente, y cualquiera sea el tipo de estudio, sea descriptivo, correlacional o sea explicativo, como el ejemplo que tenemos ahora en pantalla, tiene que ir necesariamente esa información, ¿no? De que se ha emitido un consentimiento informado. En cuanto a los resultados, entonces, bueno, esto también va a quedar pendiente, ¿no? Como usted mismo me mencionaba, todavía están en ese proceso de selección, de elegir qué información, qué variables van a incluir. Hasta el lunes lo tendrán, entonces entre lunes y martes van a definir y ustedes van a poder mostrar estos resultados. Pero ya nos anticiparemos. Algunas sugerencias para que puedan mostrar el resultado. De hecho, va a ser incluir los valores de TED Student, si es que su
la distribución de sus datos es normal, o bien si fuera no fuera normal, entonces optamos por la Udemann-Whitney. Bien, tiene que ir necesariamente incluyendo los p-valores, ¿no? El nivel de significancia. Solamente mostrando ese p-valor, al final vamos a poder contrastar la hipótesis y vamos a estar seguros de que ha habido diferencia, porque lo que yo estoy entendiendo, bueno, sobre la propuesta que tienen, es que ustedes obviamente este plan nutricional debiera tener cierta eficacia, ¿no? Como lo mencionan en su título, en comparación con el grupo donde solamente ha seguido una dieta habitual. Van a comparar ahí parámetros, de acuerdo a lo que muestran ahí, son parámetros relacionados al perfil renal, ¿no? Algunos de ellos, no sé si los mantendrán o bien incluirán otros parámetros bioquímicos, eso dependerá de ustedes. Y esa comparación, esa comparativa que están haciendo de estos dos grupos tendría que estar a favor, obviamente, del grupo donde ustedes han administrado su plan nutricional, ¿no? Entonces, solamente eso lo van a poder ustedes demostrar, ya sea a través de TED Student o bien la Udemann-Whitney. Y eso tiene que ir, y tendría que ir comparando, y eso se los voy a anotar acá, realizar la comparación de la variable independiente que ya la hemos identificado con cada una de las variables dependientes. Bien, entonces, si es que tienen, como acá arriba están denotando estas, si es que estas se confirmaran como variables dependientes, tendríamos que incluir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tablas o 5 partes dentro de su resultado donde tienen que hacer esa comparativa, ¿no? De su plan versus cada una de las variables dependientes, y en esta comparativa cada una de esas tablas tiene que mostrar el valor TED Student y, lo más importante, el p-valor. Y con eso ustedes estarían, ¿no?, viendo si están alcanzando o no el objetivo general. Excelente. Y bueno, lo que es discusión hay que ampliarlo. Discusión es el elemento clave, les comento, en un artículo científico. La discusión, como ya les había anticipado la pasada semana, refiere a una comparativa del resultado que ustedes han hallado o los resultados con resultados de otras investigaciones. Hay que profundizar en ese aspecto. También hay que hacer notar las posibles limitaciones que han tenido y posibles mejoras del diseño que ustedes han aplicado en su estudio, ¿no? Entonces, enfóquense, ampliar la redacción, ampliar la comparativa de resultados, lo voy a anotar, y incluir citas. Aquí es obligatorio, ¿no?, que vayan citas, bibliografía nacional e internacional. Lo usual, bueno, lo que nos piden es que no vaya más allá de los 5 años, ¿no?, esta bibliografía, esta literatura, pero dependerá mucho de la información que realmente ustedes encuentren cuando acudan a las bases de datos, ¿no?, de artículos científicos. Si es que no hay en los últimos 5 años, pueden extenderse hasta un máximo de 10 años, van a encontrar. Bien, las conclusiones, bueno, también se van a ajustar, quedarían pendientes, no es necesario enumerarlas, les comento, no enumerar, hacer una redacción monográfica, realizar una redacción sin números, ni incisos, ¿no? Solo una redacción, ¿ya? Haciendo énfasis en el objetivo general. Eso es importante, ¿no? Entonces, acá es donde ustedes tienen que hacer un análisis de si se ha alcanzado o no se ha alcanzado el objetivo general, y a partir de esto generar tal vez un par de recomendaciones fruto de los resultados que se han hallado, ¿no? La bibliografía, bueno, acá se ha desconfigurado, lo he pasado del PDF, pero si me permiten verificar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
Cinco referencias bibliográficas. Bien. Bueno, hay que emplearlo. De preferencia, trataremos de alcanzar a unas 10 referencias bibliográficas por artículo. Esto para poder reforzar más que todo el apartado de discusión. En discusiones donde se requiere bastante material bibliográfico, ¿no? Una literatura actualizada. Entonces, lo gestionaremos. Algo que quería verificar y para que todos puedan también evidenciar es esta relación que es importante, lo voy a resaltar, ¿no? Carrero et al., por ejemplo, acá incluimos una cita bibliográfica. Excelente, 2020. Y en la bibliografía tiene que ir necesariamente, ¿no? Entonces ahí está, Carrero, y bueno, tendría que estar detallado, ¿no? Todos los autores y 2020. Entonces, tiene que haber su relación. Cita que se incluye en el texto necesariamente tiene que estar referenciado. Por este lado vamos, ¿no? Con Gutiérrez 2021. Entonces, más abajo debe estar y justamente está acá, ¿no? Gutiérrez 2021. Excelente. Excelente. Entonces, a eso nos referimos con una referenciación bibliográfica. Las referencias, a diferencia de la bibliografía, es que solamente incluye lo que se va citando en el texto, ¿no? Acá igual me imagino que está Jaeger 2019. Tendría que estar en alguna parte del texto. Lo vamos a buscar. Jaeger, ahí justamente está acá arriba. Qué bueno. Ah, en el resumen, ese detalle, ¿no? Tiene que Sí,
Permítame buscarlo. Acá está. Bien, igual con la autorización de las autoras, Mamani Nina Marisol y Lupaca Mamani Miriam, pasamos a realizar la presentación y análisis del artículo titulado Patrones alimentarios y perfil nutricional en personal administrativo, un estudio descriptivo. Bien, tenemos en el título 14 palabras, eso es excelente, pero tal vez esta parte de un estudio descriptivo lo podríamos dejar pendiente. Se los voy a colocar en rojito directamente, ¿no? Patrones alimentarios y perfil nutricional en personal administrativo de la UPEA y el año. Entonces, esa sugerencia podríamos incluirlo en el título. De todas maneras, vamos a seguir ajustando en función de la revisión total que hagamos del artículo, ¿no? Entonces, incluir la población, lugar y límite temporal, ¿no? Espacio sería. Tiempo, ¿no? Entonces, incluir población, lugar y tiempo. Patrones alimentarios y perfil nutricional en personal administrativo de la UPEA, 2025-24, en función de lo que vayamos viendo más adelante. Bien, el resumen, ya, perfecto. Evaluó la calidad de dieta y el estado nutricional del personal administrativo del edificio emblemático. Aquí está detallado y eso es bueno. Este es el objetivo, ¿no? A ver, lo vamos a ir desglosando y está bien, hay que incluir, ¿no? El objetivo. Pero acá yo tengo una observación, ¿no? Incluyen dos variables, calidad de dieta y estado nutricional. Pero acá tenemos patrones alimentarios y perfil nutricional. Tal vez en la redacción se asemejan, pero ustedes como autores tienen que definir qué término único se va a manejar desde el título y durante todo el documento. Tiene que ir una misma terminología, ¿no? Si ustedes optan por patrones alimentarios, que va a ser una de sus variables, entonces en todo el documento debemos tenerlo con ese denominativo, patrones alimentarios, patrones alimentarios. No es necesario buscar sinónimos o adecuaciones, porque ese sinónimo o adecuación se puede entender como otra variable. Y cuando llegue, ¿no?, a revisión por el comité editorial, les van a hacer observaciones por ese lado. ¿Y dónde están los resultados o los datos de esta variable? Entonces, es prudente nomás poder definir cuáles van a ser los denominativos que se van a mantener en todo el artículo. Bien, eso defínanlo ustedes, depende de ustedes, si va a ir como calidad de dieta y estado nutricional o bien patrones alimentarios y perfil nutricional. Pero el que ustedes decidan mantener tiene que estar especificado en todo el documento, ¿no? Si mantenemos tal cual dice el título, patrones alimentarios y perfil nutricional, acá tendríamos que modificar la redacción del objetivo, ¿no? Se evaluó los patrones alimentarios y el perfil nutricional del personal administrativo del edificio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Con eso realizamos un ajuste. Bien. Luego, me parece interesante esta redacción, este tipo de redacción es la que se denomina redacción monográfica, ¿no? Donde todo va juntito. No se especifica, no se separa, no hay párrafos y eso es bueno. Y en realidad algunas revistas lo aceptan, incluyen o solicitan que se haga este tipo de redacciones, ¿no? Acá ya entramos a la metodología. Se aplicó un diseño cuantitativo, descriptivo, transversal, ¿no? Con una muestra de 52 personas seleccionadas mediante muestreo no probabilístico. Ya los datos se recolectaron en cuestionarios de frecuencia y mediciones antropométricas. Listo. Hasta ahí entonces tendríamos el diseño metodológico. Excelente. Se aplicó entonces un diseño cuantitativo, descriptivo, transversal. Bien, lo vamos a analizar en detalle más abajo en metodología. Perfecto. Y luego ya pasamos, ¿no? Resultados revelaron, ¿no? Etcétera, etcétera.
Esta parte correspondería entonces a los resultados. Excelente. Y finalmente las conclusiones. Muy bien. Me parece excelente ese tipo de redacción, estimadas autoras. Y eso no, para los colegas, pueden tal vez utilizar de modelo este tipo de redacción monográfica que incluye los elementos más relevantes de su artículo científico y están presentados en el resumen. Si verificamos la cantidad de palabras, también estamos por debajo de los 250, estaríamos con 130 palabras, ¿no? Excelente. Muy bien. Las palabras clave, lo único que acá yo les puedo decir o recomendar es que lo verifiquen por favor con el DEX. O tal vez ya lo han hecho, ¿no? Tal vez si me pudieran sacar de esa duda, colegas. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, adelante. Bueno, no se ha verificado con el DEX y sí lo que ha hecho mención referente al título, doctor, correspondería para que tenga secuencia todo el documento del artículo, tener en vez de patrones alimentarios, calidad de la dieta, ¿no? Y referente al perfil nutricional, estado nutricional. Por eso también se hace mención en las palabras clave, aquellas. Perfecto. Excelente. Bien, esa decisión la toman ustedes como autoras. Excelente. Entonces solamente quedaría pendiente esta parte, ¿no? De verificar con DEX. Obviamente, una vez ajustado todo esto, ya ustedes lo traducen al inglés, entonces ahí tendríamos ya el abstract, los keywords y pasaríamos a la introducción. Bien, en la introducción, la principal recomendación que les voy a dar es incluir las citas bibliográficas, aunque estén ahí. Pero a ver, hagamos una revisión general. Ya. Bueno, esto es más opinión personal, bueno, de los autores, ¿no? Ya, está bien, excelente. El primer párrafo no requiere porque es más una opinión de los autores. Perfecto. Tenemos dos citas, ¿no? FAO, OMS. Excelente. Perfecto. Y esta es otra forma de citar. La voy a resaltar porque me parece importante e interesante. Se puede hacer. Se puede hacer, ¿no? O bien como lo tenemos acá tal vez este vamos a rescatar, ¿no? Directamente uno solo, entre paréntesis, o bien en función del tipo de redacción que se pueda utilizar, ¿no? Nombrar a los autores y el año, solamente el año entre paréntesis. Ambos son válidos. Y si tuvieran más, quisieran citar más de un autor, también debe ser de esa manera, ¿no? Ahí está FAO, ahí tenemos dos autores institucionales, ¿no? FAO 2022, OMS 2019. Excelente. Excelente. Perfecto. Bien, bueno, no tengo mayor sugerencia en la parte introductoria, me parece excelente. Más bien, ¿no? Pueden tomarlo como referencia a los demás colegas para poder redactar su introducción de su artículo, ¿no? Importante, las citas, importante. Materiales y métodos. Enfoque cuantitativo. Nuevamente el objetivo, ya. Bueno, estamos redundando mucho con el objetivo. Les comento que acá ya no va a ser necesario incluir el objetivo. Ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos en la parte de introducción. Ahí necesariamente tiene que ir, pero acá ya es redundar bastante. Pues bien, les sugiero que la parte del objetivo lo eliminemos. O si quieren incluirlo, sintético, no tan detallado como va en introducción. Otro detalle importante
es que no existe esto de variable independiente y dependiente. Lo voy a poner como una nota. No hay variables independiente y dependiente en estudios descriptivos. Bien, el objetivo de las variables independiente y dependiente justamente es demostrar la relación causa-efecto. Un estudio descriptivo no tiene por objetivo demostrar la relación causa-efecto. No se puede. Un estudio descriptivo solo se limita a describir la realidad de un problema. En todo caso, entonces, acá solamente vamos a mencionar como variables principales y variables complementarias. Las dos variables que figuran en su título son variables principales, ¿no? Y son sobre las cuales vamos a ir estructurando la metodología para presentar los resultados. En todo caso, solamente quedaría eliminar, no incluir esos términos, ni independiente ni dependiente, para no generar esa contraversión entre tipos de estudio, entre alcances de investigación. Bien, ese detallito nada más ahí. No, y aquí, miren, especificamos justamente eso, lo voy a resaltar. No, dice descriptivo, es un estudio descriptivo, entonces no podemos generar esa relación causa-efecto. Y tampoco utilizar este término, relación. Miren, aquí hay tres objeciones les doy. La primera, si es que, bueno, por lo que está descrito, independiente-dependiente, nos haría pensar de que se trata de un estudio explicativo, experimental. Relación nos hace pensar a que se va por un estudio correlacional, pero su estudio es descriptivo, ¿no? Entonces, mucho cuidado en elegir algunos términos. En los estudios descriptivos, usualmente nos vamos, ¿no? Por describir, determinar, identificar, valorar, enumerar, etcétera. Entonces son verbos, son términos conectores que denotan, se enmarcan dentro de lo que es un estudio descriptivo. Corte transversal, bien, pero también ha sido prospectivo. Eso sí, pudieran añadirlo, ¿no? Es descriptivo, transversal, es también prospectivo, porque ustedes han recolectado los datos, y es observacional, ¿no? Todos los estudios descriptivos son observacionales. Eso, bien. Ya, perfecto. Esos datos son importantes, ¿no? En el caso de ustedes, un nivel de confianza del 90%, margen de error 10, aunque su margen de error es muy elevado. Tendrían que justificar acá, incluir el por qué, incluir una breve descripción de por qué decidieron tomar en cuenta un margen de error del 10%, porque es muy elevado, ¿no? Estadísticamente 5% es lo ideal, el nivel de confianza 95%, es lo ideal, es lo que nos recomienda la estadística, pero yo me imagino que ustedes han tenido algún motivo por el cual han decidido trabajar con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%. Sí, adelante, adelante. Sí, doctor, en ese caso es porque al momento del levantamiento de información, a pesar que se tenían las listas de las personas que tenían que asistir al control, no han asistido todas. Entonces, por eso se ha tenido que ajustar. Ya, perfecto. Entonces, eso lo describiremos acá, tenemos que aclararlo, ¿no? Esa justificación que ustedes como autores tienen, incluyanlo porque es muy probable, ¿no? Que genere dudas en el comité, porque es nomás bastante elevado ese margen de error y muy bajo el nivel de confianza. Pero es aceptable, no hay problema, pero tiene que estar escrito.
Esa parte sí sería prudente incluirlo. Criterios de inclusión, excelente. Exclusión. Eso, perfecto. Esto es importante, ¿no? El consentimiento informado. Excelente. Los instrumentos, una encuesta estructurada, medición antropométrica. Ya, eso, validado, bien. Tal vez acá solamente incluir la versión, ¿no? ¿Qué versión del SPS utilizar? Eso, y el análisis es descriptivo, me parece excelente, ¿no? Tabulaciones, frecuencias, porcentajes y gráficos. Excelente. Resultados. Bien, excelente. Figura uno. Me parece excelente, solo un detallito acá. Em, si bien estamos especificando, ¿no? Que se va a ver esta parte de resultados en la tabla uno, debemos colocar e incluir el título de la tabla uno. En realidad, incluir los títulos de tablas y gráficos tiene que ir necesariamente, ¿no? Entonces, puede que la tabla, una vez que se edite, ¿no? La revista, el artículo, esté en la misma página o tal vez se va a mover a una página posterior. Entonces, para no generar esa dificultad de lectura, es necesario que sí vaya el conector. Este conector es importante, también lo voy a resaltar. Para los demás autores, tiene que ir, ¿no? Ver figura uno, figura 2, tabla uno, tabla 2, etcétera. Entonces tiene que ir en el texto y también en el gráfico, texto, figura que ustedes tengan, incluir título, tablas, gráficos y también incluir la fuente, ¿no? Obviamente es diseñado por ustedes, entonces elaboración propia. Otra recomendación acá, traten de incluir oh, igual colocaremos acá entonces. Incluir imágenes nítidas, donde fácilmente se pueda visualizar la información que presenta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al momento de imprimir a veces incluso se pierde la calidad de la imagen y prácticamente ya no se logra visualizar la información que quieren mostrar. Bien, y ese es el caso, ¿no? Entonces, realicen un ajuste de su imagen que sea de una mejor calidad y posteriormente incluyanlo. Ahora, está bien, en cuanto a la redacción me parece excelente, sintético, ¿no? Lo más relevante, no volver a repetir todo lo que está acá en el gráfico. Lo que les recomendaba es que no redundemos, no entremos al fenómeno de redundancia, ¿no? Colocar en el texto lo mismo que dice en el gráfico o tabla. En este caso, no, ustedes incluyeron solo el 30,6% refirió ingerir a diario y el 22,4% lo consume. Entonces, hace referencia a lo más relevante, a lo que se ha encontrado en mayor proporción. Y el resto de información de datos lo podemos verificar directamente en la tabla, ¿no? Y eso es bueno. Está bien, estoy totalmente de acuerdo. Más bien esa recomendación para los demás autores de que la interpretación o el análisis de los resultados no es una replicación o una descripción de lo que dice, se menciona en la tabla o gráfico. Bien, ese detalle, solamente la imagen, la calidad de la imagen, que sea más visible, por favor. Lo propio acá, ¿no? Excelente. Lo propio, el mismo detalle, ¿no? Tenemos figura 2, excelente. Entonces, a esa figura incluirle su título, incluirle la fuente. Ya.
Bien. Doctor, Adelante, adelante. a medida que va a ir usted bajando, bueno, en este momento para los colegas también, hemos estado viendo hasta el color celeste antes todo lo que es referente a la calidad de la dieta, ¿no? Ahí veíamos como una primera figura el tema de lo que eran las frutas, las verduras, las carnes, pescados, cereales, leguminosas, lácteos. Y también hacemos hincapié al tema de los alimentos fritos y de la comida rápida, así como también la composición nutricional del almuerzo. Y los dos que estamos viendo ahorita en pantalla refiere más al tema del estado nutricional, ¿no? Referente a la malnutrición por exceso que hemos podido identificar, y la de abajo referente a lo que es la circunferencia de la cintura cardíaca, la relación de riesgo cardiometabólico. Excelente. Sí, para diferenciar, ¿no? Las dos variables, mostrar que ustedes han analizado, están mostrando justamente las dos variables principales de su estudio. Excelente. Me parece excelente. Bien, bueno, no tengo mayor sugerencia. Excelente. Concreto, la redacción es clara, no redunda, si bien se muestran algunos datos, son los más relevantes y más bien se refuerza con la tabla o con la figura que tenemos en pantalla, ¿no? Y eso es bueno, en realidad se trata de eso, ¿no? De no redundar. Excelente, solamente el detalle, ¿no? Para cada gráfico ir incluyendo los títulos en cuestión. Tal vez para que no sea, digamos, mucha repetición, ¿no? De tabla a tabla con texto, podrían ustedes generar una redacción igual monográfica de la primera parte de los resultados para la primera variable y posterior a eso ir incluyendo sus figuras. Luego otra redacción que incluya los dos, una descripción de su variable, de su otra variable principal y debajo de eso, ¿no? Seguidito sus gráficos o tablas, ¿no? Como sugerencia. Podrían también estructurarlo de esa manera. De acuerdo, creo que es pertinente, doctor. En cuanto a la discusión, eso, justamente bien, me parece excelente. Hay que iniciar mostrando el resultado principal, ¿no? Resumido, concreto. Y bueno, ahí empezar a hacer la comparativa de los resultados, ¿no? Excelente. Y resalto eso también, la inclusión de las citas importantes. Si ustedes van observando la redacción de toda la discusión, donde corresponde, ¿no? Al parecer, en cada oración se van incluyendo las citas bibliográficas, y eso es bueno. Y bueno, acá tranquilamente hemos superado las 10 citas bibliográficas, ¿no es cierto? Excelente. 15 son. Excelente. Bien. Bueno, referencias, ahí están todas. En APA, comentarles que no hay el tema de guiones, números, tiene que estar ordenado alfabéticamente y más bien se tiene una sangría francesa, creo que se denomina, ¿no? Donde la segunda parte se la estructura de esa manera, ¿no? Entonces ahí tenemos una cita APA, solamente realizar ese ajuste, por favor, en esta parte. Y bueno, excelente. Doc, Sí, sí, adelante, adelante. tal vez complementar, ¿no? Haciendo el trabajo conjuntamente con Miriam, ¿no? Identificábamos la revisión del estado de arte, ¿no? A nivel nacional como también internacional para el acápite de discusión. Y hemos podido identificar ahí bastantes autores, ¿no? Para hacer justamente ese acápite, que es un poco, en mi opinión, lo más interesante, ¿no? Para
contrarrestar los resultados que uno ha identificado en el estudio y ver Exacto, la relación a nivel nacional. exacto, exactamente. Excelente, excelente. Bueno, a grandes rasgos realizando, ¿no? La revisión de citas, referencias, hay correlación. Eso es bueno. Em, es un trabajo que, bueno, han tomado en cuenta todas las recomendaciones que se han dado. Hay ciertos detallitos que son más forma que fondo, que tienen que ajustarlo y con eso yo estoy más que seguro que este artículo ya se va para publicación. Muchas felicidades, estimadas colegas. Un trabajo muy prolijo. Me parece excelente, más bien felicitarlas. Estos pequeños ajustes, recomendaciones, tómenlo en cuenta y ya pienso que con eso ustedes ya van a estar listas para poderlo presentar tranquilamente antes del 6 de junio y de hecho se va para publicación, estoy muy seguro. Si tuvieran alguna pregunta, adelante, por favor. Bueno, creo que por mi parte ninguna, doctor, pero sí muy agradecida por las observaciones. Nos hemos chipado en el título, eso sí, con Mari, pero lo vamos a mejorar con con las observaciones que nos hizo. Igual, de igual manera, doctor, muchas gracias por las recomendaciones, los tomamos en cuenta y vamos a ponernos a trabajar para hacer o subsanar las observaciones, doctor. Gracias. Agradecido con ustedes, más bien, colegas. Excelente, excelente trabajo. Les voy a enviar por WhatsApp la retroalimentación de este mismo documento donde lo hemos trabajado. Les voy a reenviar para que lo tengan como referencia y de esta manera puedan seguir avanzando. Excelente. Bueno, colegas, estaríamos revisando los dos artículos que me ha llegado. Sobre esa base, espero que ustedes hayan tenido un ejemplo, modelos para que ustedes puedan realizar la adecuación de su artículo científico. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, adelante, por favor, los escucho. ¿Ninguna? Bien, bueno. En todo caso, sería todo por hoy, pero antes de despedirnos, tal vez sí pudiera conversar con los autores de las otras dos propuestas que nos enviaron. Ya me había anticipado al inicio de esta sesión, ¿no? De que esto lo podríamos trabajar para el número 2 de la revista, ya que entiendo que están todavía en proceso de obtención de datos. Entonces, una semana, no sé si será posible, o tal vez también han tomado en cuenta el tiempo y sí lo van a hacer. Ese dato quisiera conocer, estimados colegas. Tal vez empezar por el título del artículo. Menciona estilos de vida y hábitos alimenticios en estudiantes universitarios, ¿no? Cuyos autores son eh, Arias Amurrio Edwin y Escobar Fernández Rudy. Estimados doctores, si pudieran aclarar tal vez ese dato, si es que en esta semana van a poder recolectar los datos o bien lo podríamos ir trabajando para el número 2 de la revista. Adelante, por favor. No están. No están. Bien, bueno, en todo caso, la otra propuesta, lo propio quisiera salir de la duda. Licenciada Evelyn López, en el caso suyo, ¿habría esa posibilidad de que puedas recabar los datos y terminar la elaboración de su artículo hasta este viernes? ¿Hay esa posibilidad? O bien directamente estaríamos esperando hasta el número 2. Doctor, muy buenas noches, colegas. Doctor, comentarle que
de acuerdo a sus sugerencias, desearía dejarlo para la segunda edición, puesto que me gustaría reformular y la metodología, como mencionó, entonces no estaría listo para esta primera edición, en la primera revista, ¿no? Está bien, no se preocupe, no hay mucho problema en ese aspecto. Hay tiempo, un tiempo prudente. Yo me imagino que para agosto, máximo la primera semana de septiembre, ya va a salir la convocatoria para el segundo.